Pues buenas tardes y bienvenidos también por mi parte. Hoy me ha tocado a mí y quería compartiros una cuestión que ya en su momento compartí con mis hermanos de Granada, pero bueno, quería también compartirla con vosotros por si a alguien le puede ayudar. Yo quería hablar hoy sobre la justicia, ¿no? Y a mí me ha pasado siempre que he tenido una fe, a mí me parece, muy basada a veces en la justicia, en el a veces juzgar lo que se supone que el Señor me tenía que dar a mí o que tenía que dar a otros, ¿no? Y desde hace un tiempo yo me siento muy liberada de todo esto. Es decir, el Señor yo creo que ha cambiado esa parte de mi fe, cosa que le agradezco, y me ha dejado de ser más libre, ¿no? Y por tanto, bueno, esta parábola de la que os voy a hablar, que en otro momento a mí me hablaría de la injusticia, pues ahora mismo me habla de la esperanza y la misericordia, ¿no? Y bueno, quería hablar o clarificar algunas cuestiones de la fe a través de esta parábola, ¿no? Es la parábola del dueño de la viña, que está en Mateo 20, y dice: el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos a un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron, salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por el último y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque soy yo bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Y bueno, quería utilizar esta parábola, como decía, ¿no?, antes para aclarar ciertas cosas en la vida de fe, ¿no? La primera es que Dios nos invita y nos llama a vivir esta vida junto a Él, ¿no? Y nos llama a todos, de alguna manera nos llama a todos a que vivamos esta vida de fe, o que vivamos la vida junto a Él, ¿no? Y Jesús sale cada amanecer y nos invita, ¿no? Y nos invita con una mirada llena de aceptación y de amor, ¿no? Nos invita a trabajar en su viña. Y como decía, la parábola no solo sale una vez, ¿no? Sale más veces, ¿no? Sale al amanecer, sale luego otra vez a media mañana y vio los que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido, ¿no? Yo me imagino que si yo sería un dueño, ¿no?, o si estaría ahí, yo qué sé, estas partes de Andalucía, ¿no?, que se cultivan frutas, ¿no?, y de repente, ¿no?, voy a buscar por la mañana a la plaza, ¿no?, a la gente para que trabaje en mi viña, ¿no?, y para que cultive la fruta, pues me imagino que los del amanecer serían, ¿no?, cogería los mejores, ¿no? Pero de alguna manera este viñador no solamente sale a coger a los mejores, ¿no? Sale al amanecer y sale un montón de veces hasta el atardecer, casi hasta una hora antes casi de acabar, ¿no? Porque yo creo que ese es el Señor en nuestras vidas, ¿no? El Señor nos quiere a todos, ¿no? No solo a los mejores, sino que nos invita y nos llama a que todos podamos vivir en su amor, en su fe, y que todos podamos vivir de alguna manera en su viña, ¿no? Y que para todos es el reino de Dios, no solo para los mejores, sino para todos, ¿no? Y bueno, yo creo que nos da esas oportunidades, ¿no?, que siempre nos da una oportunidad en cada momento para poder ir a trabajar para su viña, ¿no? Y Jesús nos invita a entrar en su reino siempre, ¿no?, y nos da esas oportunidades.
Y eso para mí hace que sea un Dios de misericordia, ¿no? Para mí es un Dios misericordioso que nos salva, ¿no? Que nos ama y que nos cuida así, ¿no? Es decir, de alguna manera siempre nos da esa oportunidad de volver a empezar o esa oportunidad de estar ahí y de volver una y otra vez a poder formar parte de la historia junto a Él, ¿no? Y eso muchas veces para mí, cuando he leído esta parábola, me ha resultado más, he pensado más en un Dios injusto, ¿no? En un Dios que de alguna manera, mira, da igual los del amanecer, da igual los de la última hora del día, ¿no? A todos les paga lo mismo, ¿no? Es decir, a veces cuando, no sé si os ha pasado, pero cuando estás viviendo tu vida de fe y ves tu vida, luego ves la vida de los otros, te parece que el Señor siempre trata mejor a los otros que a ti. Sobre todo al principio, ¿no? Luego te das cuenta de que la vida es dura para todos y que la vida es sufriente para todos y que no hay manera de salir, ¿no? De ahí. Pero sí que es verdad que al principio, cuando uno empieza en la fe, te parece que el Señor regala cosas y dones a los demás y a ti no te da nada, ¿no? No te da dones, no te da cosas, ¿no? Siempre te parece que es el otro el que recibe, ¿no? Y que tú estás ahí sirviendo al Señor y que a ti no te da nada, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso no es así, ¿no? Yo creo que eso es una forma de ver la justicia desde lo que aprendemos en el mundo, ¿no? Pero no te podemos olvidar que nosotros pues no somos de este mundo, ¿no? Que nosotros pertenecemos al reino de Dios, ¿no? Y bueno, yo creo que desde el reino de Dios no hay que ver por esta parábola, no hay que ver la vida de los demás ni nuestra vida, ¿no? Desde los preceptos y los términos del mundo, ¿no? Sino que hay que verlos desde nuestra historia, ¿no? Nuestra propia historia de amor con el Señor, ¿no? Y pensaba en esto desde esa idea, ¿no? Desde esa idea de que Dios siempre está ahí y nos da oportunidades y que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la plaza, ¿no? A la plaza. No sé si alguna vez o si cómo estáis en vuestra vida, pero ahora mismo de fe, o no sé si alguna vez ya habéis ido a la plaza, o yo os invito a que vayáis a la plaza, ¿no? A que vayáis a la plaza, que venga el viñador a buscaros, ¿no? Para llevaros a su viña a trabajar, ¿no? Para que os lleve el Señor y tengáis con Él una historia de amor, ¿no? Y pensaba eso, ¿no? ¿Qué hacer? Es decir, ¿qué significa ir a la plaza para nuestras vidas, ¿no? ¿Qué significa? Yo no sé en qué momento estáis, pero ¿qué puede significar para nuestra vida ahora mismo ir a la plaza, ¿no? Yo creo que lo primero para ir a esa plaza a esperar a que el Señor venga y nos coja para trabajar en su viña, lo primero es escuchar su voz, ¿no? Yo creo que es importante escuchar su voz y seguirle, aunque durante mucho tiempo no lo hayas hecho, aunque la rutina te haya comido, aunque tu propia historia, tus hábitos, lo que sea, pues haya hecho que toda esta voz, toda esta relación con Dios que tú has tenido hasta ahora, a lo mejor ya no es como antes, o te cuesta más, o no tienes esos momentos de oración, o te es más difícil. Yo creo que el Señor siempre está ahí, ¿no? Y solo tienes que ir a la plaza y escuchar, ¿no? Y yo creo que de alguna manera es la primera cuestión, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es escuchar su voz, ¿no? Y seguirle. La segunda cuestión que yo creo que es muy importante, y creo que para estar ahí en la plaza y ser cogido por el Señor para su viña, para mí es vivir en tu verdad, ¿no? Vive en tu verdad, ¿no? Y solo si tienes un corazón contrito y humillado, puedes hablar desde tu verdad. Así que intenta tener un corazón humillado, ¿no? Intenta tener un corazón contrito, ¿no? Intenta que el Señor esté ahí, que sea el que reine en ti y que de alguna manera así puedas vivir en tu verdad, ¿no? Y vuelve a comenzar. Dios hace nuevas todas las cosas. Vuelve a comenzar cada día, pero desde lo que tú eres de verdad. Comienza siempre desde lo que tú eres. Leía estos días una frase que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Era de la Madre Laura, que no sé muy bien, la verdad es que venía la frase y luego ponía abajo entre paréntesis la Madre Laura. No sé muy bien, la verdad, quién era la Madre Laura, ¿no? Pero la Madre Laura decía: destrúyeme, Señor, y sobre mis ruinas construye un monumento para tu gloria.
Y, qué frase, ¿no? Pero yo pensaba, yo, Señor, en mi humildad, yo quiero esto, ¿no? Yo quiero que tú me destruyas, Señor, para que sobre mí, sobre mis ruinas, lo que pueda haber sea un monumento para tu gloria, ¿no? Y pensaba que para mí esto es vivir en verdad. Para mí esto es lo que creo que es importante, ¿no? De alguna manera. Esa manera de alguna manera, pero claro, tú dices esta frase y según quien la lea, ¿no? Si la lees en el mundo parece que, ¿no? Nosotros también hablamos mucho de toda la salud emocional, de todas estas cuestiones, ¿no? Y a veces parece que si estás hablando, ¿no? de destruir, ¿no? Parece que es ¿qué pasa? Que yo no valgo, que yo no sirvo, que el Señor tiene que venir y llevarse todo. Pues sí, el Señor tiene que venir y llevarse todo, pero no porque tú no valgas o no sirvas, sino porque el Señor tiene que venir para llevarse todo, para llenarse, para que tú te llenes de Él, ¿no? Y la única manera de que tú tienes para llenarte de Él es que el Señor te destruya, ¿no? Y es esa idea de destruir, lo digo sobre todo para la gente joven, ¿no? Que a veces nos cuesta, ¿no? Esta idea de destruir, ¿no? Parece como que aquí están nosotros, nuestra dignidad, nuestras necesidades, nuestros derechos, lo que nosotros necesitamos, pero se trata de lo que ha dicho esta mujer, ¿no? De lo que ha dicho la madre Laura, ¿no? Lo de destrúyeme, Señor, y sobre mis ruinas construye un monumento para tu gloria, ¿no? Y no sé, eso era lo que yo creo que son las tres cuestiones, ¿no? para poder estar en esa plaza, ¿no? Esperando de alguna manera que el Señor venga por nosotros, ¿no? Y otra cuestión que creo que es importante es que Jesús espera tu respuesta. Jesús siempre espera tu respuesta y lo que tú le puedas decir, ¿no? A Jesús no le importa si llegas antes o si llegas después, o no le importa cuando llegues, siempre que llegues, ¿no? Siempre que estés con Él. Yo creo que es un Dios, por lo menos así lo he experimentado, y yo creo que es un Dios de amor, ¿no? Que siempre está ahí para nosotros, ¿no? Y que nos quiere para tener esa relación de amor con nosotros, ¿no? Pero es verdad que muchas veces el tiempo y las formas de Dios no son las nuestras, ¿no? Y tenemos que esperar y ser pacientes, ¿no? Y muchas veces somos nosotros los que estamos ahí, ¿no? Josué suele decir siempre lo de las tres, ¿no? Cuando el Señor nos llama, ¿no? Tenemos tres opciones, ¿no? El sí, el no y el espera, ¿no? Y el Señor siempre está ahí, ¿no? Está en el sí, está en el no y está en el espera también. En el bueno, a lo mejor ahora no es el momento, pero en algún momento puede ser, ¿no? Y yo creo que el Señor es tan bueno y tan misericordioso con nuestras vidas que hasta en el espera Él sale, ¿no? Otras veces al cabo del día, es decir, a lo mejor está saliendo el amanecer, ¿no? Y nos quiere llevar para su viña y nosotros decimos espera, y Él es tan bueno que todavía sale por la tarde y sale por el mediodía y sale en todo momento, ¿no? A buscarnos, ¿no? Entonces, bueno, no sé en qué momento estáis, pero espero que estéis en el momento del sí. Bueno, esto para mí quiere decir que Dios tiene una historia con cada uno de nosotros, ¿no? Y esa historia es única e irrepetible, ¿no? Y yo siempre pienso que Dios hace las cosas y lo consigue, ¿no? Yo creo que el Espíritu Santo fluye y que al final el Señor juega al ajedrez, ¿no? Y consigue aquello que cree o que es su voluntad, ¿no? Pero también creo que en nuestra historia con cada uno de nosotros hay cosas que nosotros tenemos una cuestión que hacer, ¿no? Tenemos una misión y tenemos un llamado, y si no lo hacemos, creo que eso también queda un poco sin hacer. Creo que de alguna manera el Señor es grande y todopoderoso y cambia un poco las normas del juego, pero creo que nosotros estamos llamados a algo, ¿no? Y que ese algo, si no lo hacemos de alguna manera, queda sin hacer, ¿no? Así que con todo esto, ¿no? Y pensando que cada uno tenemos esa historia única y irrepetible de amor con el Señor, os diría que no os comparéis, ¿no? Que nunca os comparéis con el hermano, que nunca penséis en lo que de alguna manera está viviendo el hermano y lo que yo tendría que vivir y claro, mira a la otra persona, ¿no? Porque yo creo que eso es
bueno, pues no confiar en el Señor, ¿no? De alguna manera aunque a mí me parece algo que a veces es imposible no hacerlo, ¿no? Yo en muchos momentos de mi vida me he sentido haciéndolo, ¿no? Me he sentido muchas veces diciendo, Señor, yo estoy aquí haciendo cosas, pero mira al hermano, parece que es más bendecido, que tiene más dones, que tiene más cosas, ¿no? Más historias. Pero eso no lo sabemos, ¿no? Eso estamos nosotros con nuestra idea de justicia, con nuestra idea de lo que a nosotros nos toca o lo que nuestra vida tendría que ser. Y yo creo que eso hace al final que perdamos un poco el camino de lo que realmente es lo importante, ¿no? Que es nuestra relación con Dios y allí donde Él nos quiere llevar, ¿no? Por eso os diría que te focalices en ti y en tu historia, ¿no? Y en tu historia de amor con el Señor. Que olvides un poco lo que, de alguna manera, al hermano, ¿no? Y te focalices en ti y en lo que tú quieres, ¿no? Siempre me encanta esta frase, ¿no? De haz lo que haría el Señor en este momento, ¿no? Pues vive así, vive haciendo lo que haría el Señor en cada momento, ¿no? Y la voluntad de Dios para ti en cada momento, ¿no? Y olvida un poco la historia que el Señor tiene con tu hermano, ¿no? Que es la historia del Señor con tu hermano, pero tú tienes tu historia con el Señor, ¿no? Y focalízate en ella, ¿no? Y al final, queramos o no, Dios tiene unas promesas para nuestras vidas y las cumple. Digo queramos o no porque muchas veces yo creo que vivimos como que cumple las promesas del otro y las nuestras no, ¿no? Pero yo creo que no es así, ¿no? Salió a contratar los jornaleros para su viña, después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. En todo momento, ¿no? En todo momento, cada una de las personas con las que vino a buscar y las llevó a trabajar a la viña, en todo momento ajustó con ellos sus promesas, ¿no? Y a veces sin querer se nos olvida. Se nos olvida que el Señor en nuestra historia de amor, ¿no? En nuestra historia junto a Él nos ha dejado claro cuáles son nuestras promesas, ¿no? Y es que Dios es realmente justo, porque yo creo que Él sí que de alguna manera, bueno, hace las cosas bien, ¿no? Y nos dice lo que queremos, lo que tenemos que vivir, ¿no? Pero ahí mezclamos muchas veces nuestra justicia, ¿no? Y en nuestra justicia muchas veces no sabemos qué está viviendo el hermano, ¿no? O lo que creemos o lo que va a vivir. Yo muchas veces pienso, esa ha sido mi experiencia, ¿no? En un momento dado, tener como esta boom, ¿no? Como esta realidad tan clara, ¿no? De pensar, bueno, ¿quién eres tú para juzgar, para pensar qué tendría que ser tu vida, cuál tendría que ser la vida de tus hermanos? Tú no sabes nada. Es que puede ser que el día de mañana, cuando llega a la meta, no sé cómo será, no sé si el Señor, ¿no? Bueno, dice, ¿no? El tema este de que te examinarán del amor, pues no sé si en ese examen aparece toda tu vida, ¿no? Y el Señor a lo mejor en ese momento te empieza a decir todo lo que ha hecho por ti, ¿no? Que tú ahora no lo ves porque estás viviendo, ¿no? Pero a lo mejor el día que lleguemos a la meta, ¿no? Y el Señor nos enseñe todo lo que ha hecho por nosotros, todo lo que nos ha cuidado, de todo lo que nos ha librado, todo lo que nos ha puesto, todo lo que ha podido ser nuestra vida. Y a lo mejor tenía que ser, si no lo hubiésemos seguido, pues a lo mejor en ese momento sería un flash de decir, Señor, pues sí que ha sido justo. Yo pensaba que no, pero sí que ha sido justo, ¿no? Y yo quiero vivir ahí, ¿no? En pensar que el Señor es justo, ¿no? Que el Señor es justo con mi vida y es justo con la de mis hermanos, ¿no? Y que si hay cosas que no entiendo, algún día las entenderé, ¿no? Y el hombre les recordó que Él había sido completamente justo con ellos. Él no les hizo ningún agravio y no había quebrado ninguna promesa. En ningún momento el viñador quebró ninguna de las promesas, ¿no? Y esto me recordaba a otra experiencia que yo tengo, que es con el hijo pródigo, ¿no? Y a veces las hablamos en el grupo de los jóvenes porque hay algunos que nos sentimos osada de mí. Bueno, yo siempre he pensado mucho en el hermano del hijo pródigo, no tanto en el hijo pródigo. Y siempre he pensado, ¿no? en ese momento en el que el hermano del hijo pródigo, ¿no? Lo que echa un poco en cara a su padre es, oye, que yo estoy aquí todo el día contigo haciendo las cosas, aquí estoy portándome bien, soy el hijo aquí, que el que me he quedado, ¿no? Y de repente viene
vida, lo ha echado todo a perder y viene y le abrazas, ¿no? Y le acoges y le llenas de amor, ¿no? Y yo aquí estoy, ¿no? Contigo, pero no me llenas de amor, ¿no? Y yo durante un tiempo también a esta parábola, ¿no? Desde la parte del hermano del hijo pródigo también, de repente le di como una vuelta, ¿no? En mi vida a pensar que no, es que tú tienes la suerte de estar junto a mí. Es que tú eres el hijo que tienes la suerte de estar junto a mí, de tener a lo mejor una fe más estable o una vida más estable o yo qué sé, o el don de la fidelidad o cualquier cuestión, ¿no? Que hace que tú siempre estés aquí junto a mí. Entonces, bueno, te amo siempre, te abrazo siempre y a mira de dónde me viene, cómo no le voy a abrazar, ¿no? Y a veces le hemos hablado en el grupo de jóvenes, ¿no? Y es así, ¿no? Y un día les dije que iba a hablar de esta parte del hijo pródigo y aquí os lo dejo. Y es así, ¿no? Pero que a veces nos cuesta, ¿no? Pero es así, el hermano siempre, el Señor siempre estuvo ahí para el hermano, ¿no? No es que a veces sin querer absolutizamos nuestras ideas mentales, ¿no? O lo que nosotros vivimos al reino de Dios, ¿no? Y no es que como se lo dio todo al hijo pródigo quiso decir que al otro no le dio nada, ¿no? El otro es que tenía esa suerte, tenía ese privilegio, ¿no? De estar junto al Señor, ¿no? Así que a mí me encanta la frase esta de Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que le aman. Así que quédate con esto, confía en la providencia de Dios para tu vida y intenta vivir desde ahí. Confía. No estés pensando en lo que Dios da a uno, lo que Dios da a otro, sino confía en tu vida, confía en tu historia con el Señor, confía en lo que Dios, en sus promesas para tu vida, confía en el viñador, ¿no? Y que Él te llama cada día, ¿no? Y ve a la viña y trabaja, ¿no? Y agradece a Dios que dio su vida por ti, ¿no? Estamos a veces pensando muchas veces en que nosotros perdemos nuestra vida, ¿no? Y que estamos aquí con estas cosas de Dios, del reino, y perdemos nuestra vida y podríamos estar en otros sitios, en otras cosas, ¿no? Pero el primero que perdió la vida fue Él. Es decir, es que Él murió. Él murió por nuestra salvación, ¿no? Y por nuestra vida eterna. Él murió en la cruz. Y a veces se nos olvida que Él fue el primero, ¿no? Que de alguna manera ya pagó nuestro denario, ¿no? Más que el denario, pagó una vida eterna, ¿no? Y nosotros estamos ahí como rascando con un denario, a este le das uno, a este le das 3, a mí no me das ninguno o me parece que no me das ninguno, ¿no? Cuando resulta que Dios ya murió, ¿no? Murió por ti y murió para tu salvación y para la vida eterna, es decir, que pagó con lo máximo que tenemos, ¿no? Que es nuestra vida. Y de lo último que quería hablar sobre esta parábola era la idea de que Dios nos necesita para la construcción del reino. Dios nos necesita para que vayamos a trabajar a su viña, ¿no? Y la respuesta a nuestra historia de amor, al Señor, yo creo que la respuesta es esa, ¿no? La respuesta es el servicio. Y el servicio para mí es la respuesta. Es la respuesta que podemos dar a Dios desde nuestra historia de amor y desde nuestro crecimiento, ¿no? Yo creo que el crecimiento trae servicio. Yo creo que cuando uno se convierte, dice que sí al Señor, le escucha, pone su vida ahí en su verdad, la pone ahí delante del Señor, yo creo que el Señor de alguna manera en nuestra historia con Él, el fruto que nace en nuestra vida es que nos quiere para ayudarle en la construcción de su reino, nos quiere para su viña y por tanto ahí llega al servicio, ¿no? Pero el servicio tiene que ser el fruto de esto que acabo de decir. El servicio tiene que ser el fruto de nuestra historia con el Señor, de nuestra relación con Él, de nuestro amor, ¿no? Si con el servicio lo que estás comprando es que todo te salga bien, que quiere decir que como yo sirvo al Señor todo te va a ir bien, el Señor me va a querer, va a ir todo como a mí me parece que tiene que ir. Si con el servicio estás comprando el reconocimiento de los hermanos, de la comunidad, el sentirte que vales, que tú vales, pues mejor déjalo. Si estás sirviendo al Señor,
Si estás yendo a la plaza para que te cojan el viñador, para esto mejor déjalo. Ni la cantidad, ni la calidad, ni la antigüedad de funciones por sí solo tiene sentido, ¿no? El único sentido que tiene todo esto es dentro de tu historia de amor con el Señor. La única historia que el servicio es fruto de esa historia de amor, ¿no? Porque es el servicio que nace entre tú y Dios, ¿no? Y yo creo que es ese servicio al final el que no cansa, el que te ayuda a crecer, el que te ayuda a sentirte dentro de amado por el Señor, ¿no? Y cuando desees ser importante, ponte a servir. Cuando desees ser importante, ponte a servir, pero sirve desde el Señor, ¿no? A veces me pasa que me parece que hay muchas ideas de liderazgo. Hay mucha gente que quiere ser líder en las comunidades, ¿no? O en la comunidad, pero es desde un liderazgo muchas veces desde como que lo mío es mejor, ¿no? O yo soy mejor, que soy el líder, ¿no? Pero es que eso está fatal entendido. El liderazgo cristiano es todo lo contrario. El liderazgo cristiano es aquel que sirve. Es decir, el liderazgo cristiano no es aquel que nos hace mejores a nosotros. Entenderme mejores desde las ideas de este mundo, ¿no? No desde las ideas del reino, desde las ideas del reino sí que nos hacen mejores, pero es el que hace mejores a los demás, a los que nos rodean. Es el liderazgo que hace que los que están alrededor crezcan. Es el liderazgo que hace que los demás que nos rodean lleguen a su santidad, a la voluntad del Señor para sus vidas, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta y queremos seguir teniendo un liderazgo en el que queremos tener la razón, queremos que se hagan nuestras cosas, que para eso soy el responsable de este grupo. Pero no es así, es todo lo contrario. A lo mejor el líder es el que tiene que morir un poco a sus ideas y sabe que se va a seguir haciendo lo que hay que hacerse, claro, no que todo cambie, ¿no? Pero pensaba que simplemente una vez más hay que ver lo que es el cristianismo y en el cristianismo Jesús muere en la cruz por nuestra salvación. Es decir, el líder, la persona que nosotros seguimos, murió en una cruz por nosotros, por nuestra salvación. Entonces, nuestro liderazgo, hombre, no va a ser que muramos en una cruz. A lo mejor el de Pedro fue así, pero el nuestro no es así, ¿no? A lo mejor el nuestro es simplemente que tenemos que morir a nuestras ideas por el grupo, ¿no? O tenemos que morir por nuestro servicio, porque todo salga bien, porque de alguna manera todo eso vaya hacia el Señor, ¿no? Hacia su santidad. Y yo creo que ese es el verdadero liderazgo, ¿no? Que es el verdadero liderazgo desde el Señor. Y cada oportunidad de servir es un regalo para su gracia. Y la habilidad de servir a Dios es un regalo de su gracia. Y un servicio bien hecho, que dé fruto para Dios, es un regalo de su gracia, ¿no? Así que acoge en tu corazón la invitación que te hace Jesús de ir a la plaza. Hay mucho que servir en esta comunidad y en la iglesia y en el mundo, ¿no? Así que ponte el delantal y empieza, haz algo, ¿no? Muchas veces nos ha dicho aquí Josué, ¿no? Lo de haz algo, poco, mucho, una cosa, 2, 3, pero haz algo, ¿no? Y puede ser aquí o, como he dicho, puede ser donde sea, ¿no? Y por acabar esa idea, ¿no? Tenemos que dar gracias al Señor por darnos la oportunidad de trabajar en su viña. No es Él el afortunado, porque no es el viñador el afortunado por llegar, ¿no? Y ver que estamos todos ahí esperando para que Él nos coja para su viña, sino que los afortunados somos nosotros, ¿no? Somos los afortunados de que Dios, tenemos el privilegio de que Dios de algún momento de nuestras vidas nos llamó y nos deja trabajar en su viña, ¿no? Escuché también una entrevista del actor de Chosen, Jonathan Rumi, ¿no? Le preguntaban qué le diría al Señor cuando llegase, ¿no? Cuando llegase el momento de su muerte, se encontrase con el Señor, qué le diría, ¿no? Y él dijo una que me encantó, ¿no? Y es como quiero terminar, ¿no? Me gustaría yo también poder decir esto, ¿no? Cuando llegue a la meta, ¿no? Y que Jonathan Rumi decía eso, que le preguntaría al Señor que qué tal lo había hecho, que si había estado cerca. Y eso creo que es lo que a mí me gustaría preguntar, ¿no? ¿Qué tal lo he hecho, Señor? ¿He estado por lo menos cerca he estado de hacer
el trabajo que tú me habías pedido. Y nada, esto era lo que hoy yo os quería comentar por si os podía servir, ¿no?